Todavía no, ya. Entonces, buenas noches. Damos inicio y Laura Natalia, ¿te puede esperar mientras llamamos a lista? ¿Con eso va llegando? Sí. Sí, sí, señor. Pues al igual yo estoy Bueno, lejos de mi casa, entonces no te entonces, preocupes. entonces inicia y una vez termines, llamamos a lista. Entonces, inicia. Listo. Entonces, Laura Natalia nos va a explicar el análisis que hizo de la sentencia mediante la cual el Tribunal Superior de Cundinamarca, de Bogotá, de Cundinamarca, pues sala administrativa, dio la orden al presidente de la República de suspender toda actividad de los militares que llegaron de Estados Unidos. ¿Listo? Esa tutela fue impugnada por el Ministerio de Defensa. Entonces empieza, Laurita. Bueno, sí, señor. Dice, acción de tutela, sentencia en primera instancia. Sentencia del 1 de julio del 2020, magistrada ponente Berta Lucy Ceballos, accionantes Juan Cepeda y otros, accionado presidente de la República, derecho vulnerado en participación política. Los accionantes consideran vulnerado su derecho fundamental a la participación política porque el jefe de Estado no solo solicitó la autorización del Senado de la República para el tránsito de tropas extranjeras. El artículo 173 y 174 de la Constitución Política, estos fueron las normas acusadas. Los fundamentos: la Brigada Extranjera Estadounidense de Asistencia de Fuerza de Seguridad arribaron el 2 de junio a Colombia con el fin de apoyar a las fuerzas militares de Colombia contra el narcotráfico. Los senadores de la República consideran que la actividad de la brigada se debe considerar un, un tránsito de tropas extranjeras en Colombia y se requiere la autorización de las tres ramas del poder público, la rama judicial, ejecutiva y legislativa, de acuerdo a la Constitución Política. Consideran los accionantes que se vulneró su derecho a la participación política bajo el principio de ius in officium, que es el derecho de oficio. También indican que se vulnera el artículo 6 de la Constitución Política, ya que son servidores públicos. También indican que no se puede desconocer por parte del presidente el artículo 9 de la Constitución Política sobre la autodeterminación de los pueblos. Las pretensiones de los accionantes son, primero, que se ampare el derecho fundamental a la participación política vulnerado por el presidente de la República. Segundo, que se ordene al presidente de la República de manera inmediata que se restaure el derecho y deje sin efectos la decisión del 27 de mayo del 2020 con la que autorizó el tránsito y permanencia de las tropas norteamericanas. Esto se llama el informe de la autoridad accionada. Entonces, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República argumenta: primero, solicita negar el amparo porque considera que el ejercicio de las funciones del presidente en materias internacionales está amparado en el artículo 189 de la Constitución Política y la decisión tomada el 27 de mayo no corresponde al tránsito de tropas. Segundo, considera que los artículos 173, 189 y 237 de la Constitución Política hace referencia al paso de tropas con fines militares y bélicos hacia un tercer estado. Tercero, dado que no corresponde al tránsito de tropas, no es exigible el consentimiento del Senado. Cuarto, esta decisión de trabajo conjunto es una actividad de cooperación internacional. Ahora, el trámite procesal. La tutela fue presentada el 16 de junio del 2020 y admitida al despacho sustanciador en la misma fecha. Se negó la medida provisional solicitada por los accionantes, decreto de pruebas documentales y ordenó publicar el auto admisorio de la tutela
en la página web del Senado y de la rama judicial. Consideraciones. Primero, competencia. El artículo 86 de la Constitución Política la sala es competente para decidir en primera instancia. Además, el artículo primero del decreto, el decreto 1382 del 2000, indica que los tribunales podrán conocer las tutelas contra el presidente de la República. Esto quiere decir que quien analizó y dio el fallo tenía la competencia y el permiso para hacer el proceso. Ahora, legitimación por activa. Los accionantes están legitimados y pueden reclamar el derecho a la participación política, dado que ser integrantes del Senado son los titulares del derecho y tienen como función, entre otras, controlar las decisiones del presidente con relación de tropas extranjeras. Otro es de procedencia de la acción de la tutela. La tutela es procedente al no haber otro mecanismo para controvertir la decisión de la autoridad accionada con el fin de proteger un derecho fundamental. Ahora, el problema jurídico. Primero, la regla constitucional del control político para el tránsito de tropas extranjeras en Colombia. La definición del control político en el caso no es competencia del presidente de la República. Decisión. Tutelar los derechos fundamentales a la participación política y al debido proceso de los accionantes. Segundo, ordenar al presidente de la República que dentro de 48 horas siguientes a la notificación remita al Senado toda la información y antecedentes relacionados con el ingreso, llegada y permanencia de la brigada norteamericana. Tercero, ordenar al presidente de la República que dentro de 48 horas suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad militar extranjera. Cuarto, negar las demás pretensiones de la solicitud de tutela. Quinto, notifíquese esta providencia mediante mensajes de datos dirigido al buzón electrónico respectivo que incluya el texto íntegro de esta decisión. Sexto, esta sentencia puede impugnarse ante el Consejo de Estado dentro de los 3 días siguientes a su notificación. Séptimo, remítase el expediente de la Corte Constitucional para su eventual revisión como está en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. Octavo, remítase por vía electrónica copia íntegra de esta sentencia al Senado de la República y a la Presidencia del Consejo de Estado. Y ya, profe. ¿Y quién es el magistrado ponente? La magistrada ponente es Berta Lucy, se me olvidó la apellido, un segundo. Berta Lucy Ceballos. Ceballos. Muy bien. Y ya. ¿Y quién son varios los accionantes, pero quién encabeza esa acción? Juan Cepeda. Muy bien, Laurita, estuvo muy bien analizado, Gracias. Concreto y clarito. Gracias, profe. Entonces, Lina, proceda a eliminar ese 1 que tenía. Ok, profe. La tendremos en cuenta para la nota que estuvo muy bien en análisis. ¿Listo? Profe, Bueno, sí, señor. ¿tú eres una que me había presentado el parcial antes o el taller? ¿Perdón? Para anotarlo. Me dijiste Sí. que le quité un 1, o sea, que le quité una falla o un... No, el 1. No, es que ayer como yo El no, taller. como tal, no le coloqué atención al profesor, entonces me colocó Ah, uno ok. mismo. Ya, ok, listo. No, es que Sí. resultó hablando de la otra materia. Entonces era civil y no. Lo siento, no volvió a pasar. Listo, tienes que. Pero bien, te felicito, estuvo bien. Gracias. Laura, la deberías enviar por el grupo para que todos la podamos leer. Porque es La tengo interesante. escrita en el cuaderno, entonces ya le tomo foto y la envío. Espero entiendan mi letra. Gracias. Kevin, ¿qué comentario tienes al respecto de esta tutela? Kevin Eduardo.
Yo, profe, Sí. eh, no, profe, pues la estaba mirando hoy, la verdad, lo que dijo la compañera, pues, pues que en sí era para negar el amparo de que funciones internacionales o tropas internacionales no entren al país. Principalmente eso, pues, teniendo en cuenta unos artículos. Bueno, la tutela fue promovida por la ponente, bueno, por la doctora Berta Lucía Ceballos, el accionante fue Iván Cepeda Castro, el accionado pues es el presidente de la República y pues el derecho pues el cual se está vulnerando es como la participación política y pues es una sentencia de primera instancia. Muy bien. ¿Y fue impugnada o no la sentencia de primera instancia? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, fue impugnado. Muy bien. Fue impugnada. ¿Qué término tiene para la impugnación el accionado? La participación política, no. No, ¿qué término? Término. O sea, el término es el periodo. ¿Cuántos días? Horas. Para poder Ah, impugnarla. 72 horas. Mm, muy bien. Norma, a ver, coméntanos sobre la tutela. Eh, Muy bien, Kevin. Profe, tengo una pregunta para impugnarla. ¿No son 3 días? Sí, señor. Ah, em, pues tengo que el magistrado ponente fue Berta Lucy Ceballos, que el accionante es Iván Cepeda, el accionado es el presidente, que esto argumentaron que fueron vulnerados al no haber sido consultados sobre la llegada de tropas militares de los Estados Unidos al país y que la decisión fue impugnada. O sea, Kevin Eduardo dijo 72 horas que equivalen a 3 días, pero se utilizan 3 días. Está bien. Coincide. Ah, listo. Blanca. Blanca Ponte. Ya. Dice que el accionante fue Juan Cepeda y accionado el presidente, que porque le estaba vulnerando el derecho a la participación política y el magistrado ponente fue Marta Lucía Ceballos. ¿Y cuál fue la decisión? No, no puse cuidado, no la tengo presente. Bueno, Lida. Profe, pues la verdad no escuché muy bien, no la logré entender. Pensé que es la accionante, es Andrés Cepeda, y el accionado es presidente, que era que le estaban vulnerando un derecho. Es lo que entendí, no sé más. ¿Pero cuál fue la sentencia? No, pues yo llegué tarde, o sea, entré y aún ya había O sea, empezado, entonces ustedes que están estudiando esto y que la proyección es llegar a estudiar Derecho, es importantísimo estar actualizado en las noticias, ¿no? Sobre todo las judiciales. Sí, eso es estar actualizado, eso es cultura general. Entonces toca uno estar, y estos son sentencias de repercusión nacional y internacional, porque es una decisión que compete a Colombia, pero se repercutió a nivel internacional. Hoy conectado también con mi hijo que está en Ámsterdam, Holanda, entonces allá le llega todas estas noticias, estuvimos platicando al respecto. John, coméntanos. Buenas tardes. Pues
Entiendo, profe, que se hizo una acción de tutela por parte pues, del magistrado ponente, que fue Bertalucci Ceballos, y que fue el accionado, es el presidente de la República. Y que ellos solicitan que consideren su derecho fundamental a la participación política, porque el presidente pues no solicitó la autorización del Senado para el tránsito de las tropas. Pues el fallo es que al cabo de 48 horas siguientes permite al Senado toda la información, que otorgue toda la información al Senado y antecedentes relacionados con este caso. O sea, el accionante es el Senado y el accionado, el presidente. El presidente, sí, señor. ¿Y entonces a quién le corre el traslado de la tutela? ¿El traslado? Para que la conteste. ¿A quién? ¿Al tribunal administrativo? No, o sea, el tribunal administrativo es el que Sí, resuelve. el que resuelve. Es el juez constitucional en este momento. Entonces, la tutela la presenta el Senado porque para que el gobierno pueda traer tropas extranjeras, tiene que ser aprobado por el Senado. Por el Senado. Entonces, el accionado es el presidente. Entonces, El presidente. el Senado presentó una acción de tutela por vulneración a derechos fundamentales contra el presidente. Entonces, el juez constitucional es el tribunal administrativo. ¿A quién le corrieron traslado para que contestara la demanda de tutela? ¿A quién? Ahí se me corchó, profe. No sé. No, pero es una tutela normal. A ver, se me había perdido aquí. ¿Al juez? No, pero no. Sí, me perdí ahí. No sé qué pena. No. Daniela se fue. No, profe, aquí estoy. A ver, Daniela. No, profe, la verdad no he entendido muy bien. No, pero es que es más, Profe. Lo hizo Laura, pero era poner cuidado quién era el accionante, el accionado, cuál era el motivo. Si quieres, apaga el micrófono. Daniela, eso. Dime, Normita. ¿Sería el Ministerio de Defensa? O sea, lo hizo Laurita, hizo el esbozo del análisis y dijo, como en todas las tutelas, el accionante, ¿quién era? Valentina, ¿quién era el accionante en este evento? El accionante era Iván Cepeda y otros. O sea, Iván Cepeda, que está integrado por los del Senado, ¿cierto? Iván Cepeda. Mireya, ¿quién era el accionado? Milena Cruz. O sea, el accionante fue el Senado en representación de Iván Cepeda y otros. ¿Cómo, profe? Qué pena. En esta tutela, ¿quién era el accionado? ¿Quién era el accionado? Sí. O sea, la demanda prácticamente contra quién estaba. Qué pena, o sea, profe, qué pena, de verdad, no le estoy escuchando muy bien por el internet, pero sí escuché bien, era quién era el accionado, y el accionado pues era el presidente. Muy bien. Ay, esta vaina se cortó. Muy bien, Milena. Jimenita, a ver. ¿Aló? No, listo, sí te escuchamos, Hola. estuvo bien. ¿Me escuchan? Sí, ya. Jimena, ¿qué derechos fundamentales se vulneraron? Ellos manifestaban que en la tutela se estaba vulnerando el derecho pues, a la participación política, debido a que para el ingreso de tropas debían contar con toda la autorización del Senado, y pues todo el proceso, pero el presidente tomó la decisión de dejarlos pasar, porque tengo entendido que es ni siquiera para que lleguen a Colombia, sino que es un tránsito para un tercer país, es como una escala que van a hacer las tropas. No, o sea, está bien la primera parte, pero la segunda no, Juan. ¿Qué era o sea, sin mencionar cuál fue el derecho vulnerado, cuál era la solicitud elevada al juez constitucional por parte del Senado? De un grupo del Senado.
pues era, la tutela era hacia el presidente, estaba vulnerando el derecho fundamental hacia la participación, pues como Sí. él era un magistrado, pues tiene todo el derecho de opinar. Y pues el presidente, si no estoy mal, lo dejó por fuera. O sea, la primera parte de la participación es que cuando van a llegar tropas extranjeras, el Senado es el que debe aprobar el ingreso al país. Ah, sí, profe, si no estoy mal, para hacer esa brigada tenían que tener la autorización de, de las tres ramas, la legislativa, la judicial y la ejecutiva. Y pues ahí hicieron el traslado con el juez constitucional. No, no, el juez ¿No? constitucional es el que está decidiendo eso. En la demanda Ah, que no, se elevó. entonces A ahí ver, me confundí, Laurita, profe. no, pero está bien en parte de eso. Haznos un resumen de qué es lo de la tutela. O sea, vimos la tutela, pero esta es una tutela normal, como cualquiera, como cuando uno presenta un derecho de petición contra una entidad, es igual, sino que es de repercusión nacional. ¿Sí? A ver, Laurita Pedras. Señor, hago un resumen de lo Sí, que sí, entendí. de lo que entendiste. Bueno, pues lo que entendí es que la magistrada ponente de la tutela era Berta Ceballos, el accionante era el senador Iván Cepeda Castro, junto a otros senadores más que están nombrados ahí en la tutela. El derecho pues, que ellos consideran que se les vulneró fue el derecho a la participación política, ya que pues el presidente siempre, pues él debe contar con ellos en cuanto a los temas pues de llegada de tropas y todo eso, bueno, el tema que está ahí corriendo. Y él pues no lo hizo, entonces precisamente por eso ellos fue que pasaron la tutela y lo que ellos piden es pues que, no entendí bien esa parte, profe, pero creo que es que ellos piden que el presidente les informe, o sea, todo respecto al caso y que pues no haga caso omiso a las decisiones u opiniones que ellos tengan respecto a eso. La sentencia era una sentencia de primera instancia y fue impugnada. Eso fue lo que entendí. Muy bien. Adriana. Haznos un recuento de lo de la tutela. O sea, a todas las tutelas uno le pone algo como una lógica, ¿cierto? El accionante es quien demanda, digamos, para que entiendan. El accionado es a quien demanda, ¿sí? Y las peticiones que elevan es lo que se busca, el derecho vulnerado. Aquí fue que el Senado solicitó que suspendieran el desarrollo de las actividades que venían desarrollando los soldados extranjeros, porque el presidente tomó una decisión unilateral, directamente, sin tenerlo en cuenta cuando la Constitución dice otra cosa. A ver, tienen la palabra. Sí, profe. Bueno, la acción de tutela, el accionante es Iván Cepeda y otros que del Senado. El accionado es el presidente. Digamos que la magistrada oponente es Berta Lucía Ceballos. Y en los derechos vulnerados, bueno, fue la participación política. Y una parte que usted dijo fue que el Senado es el que debe elegir el ingreso de las tropas extranjeras, algo así que usted mencionó. Esa parte. Es quien decide, elegir no. Sí. Debe haber un debate para que se determine si se autoriza o no. La Constitución lo establece. Ok. Entonces, bueno, la tutela se basaba en que realizaban la solicitud para realizar el ingreso de tropa extranjera. Pues así. Bien, bien. Felipe. ¿Qué le comento, profe? Coméntame todo lo que hayas entendido. Pues yo entendí que en primera instancia se vulneró el derecho a la participación política en cuanto a los permisos, a las atribuciones que tiene el Senado. Uno de los artículos, según ellos, dice que son atribuciones del Senado permitir el tránsito de tropas extranjeros por el territorio de la República. Y pues ellos dicen que precisamente
hecho fue vulnerado por parte del accionado, que es el presidente, y el accionante, que es el Senado de la República. Igual esto fue impugnado por el ministro de Defensa. No sé qué más comentarle. Y no, más que todo el presidente dijo que no resolvió, sino que respondió según el informe que él tenía todo el derecho sin consultar al Senado. Y pues bueno, ahí sigue toda la tutela con respecto a eso. Bien, Felipe. Lizeth. Lizeth Quiroga. Profe, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, Haznos un sí, recuento señor. de la tutela que esbozó. Profe, qué pena, es que me conecté hace como unos 10 minuticos y la verdad no escuché la lectura de la compañera, no sé de cuál sentencia están hablando. Listo. Michael. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Pues lo que yo entendí, pues la compañera decía, bueno, nos manifestó una acción de tutela de sentencia de primera instancia, en la cual, digamos, el accionante era Juan Cepeda, el accionado, pues, era el presidente Iván Duque, el magistrado ponente, no me acuerdo el nombre de ella, qué pena, profe. Bueno, No, en la cual... tranquilo, ¿no? O sea, lo importante es esbozar lo fundamental. Sí, señor. Lo cual la tutela, bueno, nos decía que el presidente Duque debe de suspender los efectos jurídicos en la autorización para cualquier actividad de brigadas militares estadounidenses que llegaron a Colombia para apoyar asistencia y entrenamiento, pues, militar. Así lo había ordenado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la admisión de la tutela que interpuso Iván Cepeda, que es el accionante, Iván Cepeda, no me acuerdo. Y bueno, y algunos congresistas, lo cual ellos decían que la autorización de la llegada de los militares estadounidenses debió pasar por el Senado de la República. El Ministerio de Defensa señaló que respecto a la decisión de los magistrados, que respeta la decisión de los magistrados y que consecuencia cumplirá con el fallo de la tutela. Eso fue lo que... Muy bien, Lina María. Profe, pues, como ya todos lo dijeron, el accionante del Senado, o en este caso específicamente el magistrado Juan Cepeda, el accionado del presidente, ¿cuál es el derecho fundamental que dicen que se les vulneró? El derecho a la participación política, como lo he citado anteriormente Laura y Felipe hace un momento. Se supone que el Senado decide ese tipo de cosas, ellos tienen voz y voto sobre algunas decisiones en el país, de suma importancia sobre todo ese tipo de situaciones, y pues el presidente no les consultó a la hora de dar el permiso. Entonces ellos lo que están solicitando es que se tengan en cuenta cuando van a hacer ese tipo de permisos o solicitudes, porque ellos tienen el deber y el derecho de opinar y decidir si sí o si no se da el permiso. Y eso es como tal, como la esencia de la tutela, o sea, es el derecho vulnerable que pide el Senado. Muy bien. El doctor Borges, a ver qué opina. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha, profe? Lo que pasa es que estoy teniendo fallas con el micrófono. Perfecto. Bueno, pues en esta sentencia la ha nombrado el accionante es Juan Cepeda, entre otros, y el accionado es el presidente de la República. ¿Por qué? Pues porque el día 27 de mayo ingresaron tropas norteamericanas a Colombia sin autorización del Senado, que como lo nombran en la tutela, tiene que consultarse primero pues, por el Senado. Ellos consideran que el derecho de la participación es el derecho fundamental vulnerado, por lo cual interponen la tutela y en esta le ordenan al presidente retirar las tropas de Colombia e informar el porqué y demás. ¿Aló? Bien, bien. Eric. ¿Aló? Sí, ya te escuchaba. Profe. Yo como resumen Buenas tengo noches. que el accionante de la tutela es el Senado y se ven representados por Iván Cepeda.
El accionado es el presidente de la República. El derecho que tienen violado es la participación política al permitir ingreso a Colombia de tropas extranjeras para entrenamiento militar. Y la solicitud que impone el Senado es que tengan información y puedan participar en esas decisiones y fue impugnado por el ministro de Defensa, profe. Muy bien. ¿Quién quiere participar? Yo, profe. Profe, yo. A ver, Yenanis. Sí, profe. Decíamos que el magistrado ponente era Betty Lucy Ceballos Posada, el accionante era Iván Cepeda Castro y pues otros senadores de la República, y el accionado era el presidente de la República. Como tal, el derecho fundamental vulnerado era a la participación política, porque el jefe de Estado no solicitó la autorización del Senado de la República para el tránsito de las tropas. Entonces, como tal, decía el senador Iván Cepeda que no solo debería pronunciarse el Senado, sino el Consejo de Estado, y considerar que la llegada de los militares como tal era una presencia ilegal, porque pues era en contra de la soberanía del país. También decía el ministro de Defensa que como tal le explicaba que el Senado estaba de acuerdo en la cooperación de los gobiernos, pero que en ningún momento iban a haber tropas de tránsito extranjeras, sino que venían netamente en carácter de consultivo técnico a la efectividad de la lucha contra el narcotráfico. Muy bien. Muy bien, Yananis. ¿Quién era la otra persona que iba a intervenir? Luisa. Andrea, Abril. Era yo, profe. Sí, profe. No, profe. ¿Elena? Sí, profe, es que ahorita tú me preguntaste y a mí se me entrecortó, no, me sacó, entonces no sé si me escuchaste, entonces por eso digo que pues participo. Sí. Bueno, profe, esta acción de tutela se presentó por el derecho vulnerado, bueno, la tutela que hizo en sí Laura, que fue por el derecho vulnerado a la participación política, porque, bueno, la brigada extranjera llegó a Colombia para ayudar con el narcotráfico, pero este fue suspendido porque el jefe del Estado no solicitó la autorización del Senado de la República pues para el tránsito de las tropas. También Laura nos decía que que decían que también estaba vulnerado el artículo 6 porque son servidores públicos, el derecho de oficio y cuando lo que querían ellos era, ella dijo que uno era que se ampare el derecho fundamental a la participación política y el otro era que el presidente ordenara de manera inmediata que pues se levantara como la suspensión de los soldados. No dije, bueno, el accionante es Iván Cepeda, el accionado del presidente, y también escuché que pues el Ministerio de Defensa dice que respeta la decisión pues de los magistrados y por eso se va al fallo. También en la acción de tutela fue impugnada y pues tuvo las 72 horas, los 3 días, bueno, para la impugnación. Y ya, profe. Desde el momento de la notificación. Zulma, ¿ya habló? Señor, buenas No sé. A ver, Zulma. Entonces, la tutela es el accionante, el magistrado Iván Cepeda, el accionado es el presidente Iván Duque y la oponente es la magistrada Berta Lucy Ceballos. El derecho fundamental que están refiriendo es la participación política, ya que no se les informó al Senado ni al Consejo de Estado el ingreso de las tropas de Estados Unidos. El Senado tiene que aprobar el ingreso de estas tropas y en la sentencia que se realizó se impugnó por el ministro de Defensa. Muy bien. Lina Ulloa. Lina. Sí, profe, señor. Lina.
Hola, profe. Cuéntanos, ¿qué entendiste de la tutela? Bueno, de la tutela es una tutela que la coloca, el accionado es Iván Cepeda, la coloca el accionante es el presidente Iván Duque, y esta tutela... Es lo contrario. Ay, perdón. Sí, Sí, discúlpame, profe, es lo contrario, qué pena. corrígelo, sí. Y esta tutela se coloca porque ellos estaban diciendo que se estaba vulnerando su derecho a la participación política, que se vulneró por parte del presidente Uribe, por no tener en cuenta de ellos de la entrada de los militares, de las tropas militares, de las brigadas militares de los Estados Unidos, ya que ellos sí notificaron que venían acá a Colombia para una lucha contra el narcotráfico, pero nunca se les notificó a ellos, solamente la decisión la tomó el presidente, y eso era como pues, en lo que decía la tutela. ¿Y cuál fue la sentencia? ¿Qué decidió el tribunal? Era lo de los fallos, ¿sí, profe? Sí, ¿qué decidió con respecto a los militares de Estados Unidos? A las tropas de Estados Unidos. ¿Que debían seguir o qué? No sé, profe, no entendí muy bien ese último pedacito. Pero ahí No, está bien. Bien, está bien. Ya se va a acabar entonces. Ya reiniciamos y Felipe, ya te voy a pedir el favor de que hicieras un recuentico de todo lo que tenías anoche, ¿sí te acuerdas? Para cerrar ese tema. Estos dualistas que ya iniciamos en ya un minutito. Y Luis, Bueno, ¿quién iba a decir? Y Luisa no intervino. Profe, Andrea Abril. ¿Andrea Abril tampoco? No, profe, no intervenido. Entonces ahorita intervienen. Ok, vale, profe. Andrea Abril y Luisa. Ajá. Entonces nos conectamos apenas termine esto en un minutico. Iniciamos con Andrea Abril para que haga un resumen. Eso es puntual. El accionante es tal, el accionado tal, la vulneración por esto, el fallo fue tal. ¿Y qué pasó con el fallo? Si fue impugnado.